Bienvenidos estudiantes a la clase de taller básico. En esta clase les voy a explicar sobre las magnitudes eléctricas. Ustedes saben que entre las magnitudes eléctricas tenemos lo que es la corriente, el voltaje y la resistencia. La corriente, el concepto básico de corriente es el flujo de electrones en un conductor eléctrico. La corriente fluye, ¿verdad?, en un conductor eléctrico. Aquí tenemos un ejemplo con dos tanques, donde tenemos el tanque A y el tanque B. Así que en esta posición dice que no hay diferencia de potencial, por lo tanto no hay flujo de corriente. Esto relacionándolo con el flujo de agua, ¿verdad?, que es idéntico al flujo de electrones en un conductor eléctrico, que aquí tenemos, ¿verdad?, el flujo en un circuito. Para que haya flujo de electrones tiene que haber una diferencia de potencial. Cuando hablamos de una diferencia de potencial nos referimos a un voltaje, ¿verdad? Y si nos referimos a voltaje, el voltaje tiene diferentes nombres: diferencia de potencial, voltaje, fuerza electromotriz y también tensión, ¿verdad? Cualquiera de esos nombres quiere decir lo mismo. Pueden observar, donde hay diferencia de potencial hay corriente. Cuando ya no hay diferencia de potencial no hay corriente, pero mientras se mantiene la diferencia de potencial sí hay corriente. Lo mismo pasa en el circuito eléctrico, que si no hay voltaje no va a haber circulación de corriente. Bueno, la corriente, la unidad de medida de la corriente es el amperio. Aquí podemos observar sin flujo de corriente. Miren, sin flujo de corriente. Aquí tenemos alto nivel del agua, diferencia en el nivel del agua, diferencia de potencial, bajo nivel de agua. Tenemos el tanque A y el tanque B. Flujo de corriente. Ahí hay flujo de corriente. Podemos observar que hay flujo de partículas, ¿verdad? Entonces lo mismo es los electrones en el fluido eléctrico. Hoy vamos a hablar de lo que es voltaje, ¿verdad? Voltaje es la fuerza necesaria para impulsar los electrones en un conductor eléctrico. Aquí tenemos un esquema eléctrico donde tenemos una batería de 12 voltios, el positivo y el negativo. La corriente fluye del polo negativo hacia el polo positivo. Conectamos la batería, allí podemos observar el flujo de electrones en el conductor. Pasa por la lámpara y retornan al polo positivo. Y así sucesivamente hay un flujo de electrones para que esto se mantenga encendido, ¿verdad?, y funcionando la lámpara. La unidad de medida del voltaje es el voltio, donde voltaje lo representamos con una B mayúscula o con una E mayúscula también. Una E mayúscula o una B mayúscula, que es lo mismo, ¿verdad? Nos queda claro el concepto de voltaje, que es la fuerza necesaria para impulsar los electrones en un conductor eléctrico. Vamos a definir el concepto de resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición al flujo de electrones en un conductor eléctrico. Aquí tenemos un circuito con la lámpara, tenemos resistencia y tenemos una batería, ¿verdad? Aquí podemos ver el símbolo de la resistencia. La expresión de la resistencia es una R mayúscula, unidad de resistencia es el ohmio y el símbolo, ¿verdad?, que aquí lo podemos apreciar mejor. Podemos ver los prefijos, ¿verdad?, de las expresiones de las resistencias en kiloohmios, en ohmios y en megaohmios. Aquí están las equivalencias, que ustedes ya manejan lo que son los prefijos, ¿verdad? Esto es importante manejarlo, las equivalencias de cuánto equivale un kiloohmio, un ohmio y un megaohmio.
También tenemos la fórmula que expresa la resistencia eléctrica en la siguiente. R es igual a la constante por L entre S, ¿verdad? R resistencia del material y esta constante es una variable por tipo de material. Una variable, ¿verdad? Que representa el tipo de material. L largo del cable y S área transversal en metros cuadrados. Corriente es una medida de la cantidad de flujo de electrones como en una tubería. A mayor dimensión, mayor capacidad de llevar el flujo. La medida es el amperio. Entonces, era lo que les explicaba anteriormente, que la corriente es el flujo de electrones en un conductor eléctrico. Voltaje es una medida de potencial de una fuente para proporcionar fuerza electromotriz o presión eléctrica medida en voltios. Entonces, es la fuerza necesaria para impulsar lo que son los electrones. Resistencia es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito. La medida es el ohmio, ¿verdad? Ya lo expliqué anteriormente, pero estamos haciendo una retroalimentación de los conceptos de electricidad, ¿verdad? Tenemos una imagen donde nos representa el voltaje, la corriente y la resistencia. Ustedes pueden observar acá, nos representa la resistencia, nos representa el voltaje y los electrones. Si miran esta imagen acá, se está oponiendo ¿a qué? Al flujo de electrones en un conductor eléctrico, en la resistencia, ¿verdad? Si observamos acá, el voltaje es el que está impulsando, es la fuerza con que está impulsando los electrones para que puedan fluir ¿en qué? En el conductor eléctrico. Entonces aquí tenemos las magnitudes eléctricas, la corriente, el voltaje y la resistencia y el conductor. Entonces fíjense qué interesante si observamos esta imagen para poder entenderle y recordarla de una mejor manera, observando la resistencia que se está oponiendo al flujo de electrones. Esta ranita, ¿verdad? Simula lo que es la resistencia y se opone acá. Y las hormiguitas, esta nos está representando el voltaje, que es la que está impulsando que los electrones, ¿verdad? Para que puedan fluir. Ahí podemos observar los electrones donde lo van impulsando, ¿verdad? Vamos a hablar de la ley de Ohm, ya que la ley de Ohm en cualquier circuito eléctrico que esté operando debe tener tres factores: el voltaje, la corriente y resistencia. Su relación puede ser descrita por la ley de Ohm. La cantidad de corriente que fluye en cualquier circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. En otras palabras, cuando el voltaje sube, la corriente sube, pero cuando la resistencia sube, la corriente baja. Esas son las relaciones que se dan, ¿verdad? Y las podemos observar en esta tabla, ¿verdad? Con respecto al voltaje, a la corriente y a la resistencia. Tomando como enunciado la ley de Ohm, expresa las características dadas y los comportamientos eléctricos en un circuito. No obstante, la ley de Ohm puede ser también expresada como una ecuación, usando esta ecuación y calculando el valor específico para cualquiera de los tres factores eléctricos. Es posible calcular la corriente al conocer la resistencia y el voltaje, calcular el voltaje al conocer la corriente y la resistencia, calcular la resistencia al conocer el voltaje y la corriente. Cuando usted conoce cualquiera de los dos valores, puede usar la ecuación de la ley de Ohm para calcular el tercer valor. Como se discutía previamente, las letras del alfabeto son usadas para representar corriente, voltaje y resistencia. Normalmente la letra I para intensidad o corriente, la letra B mayúscula para voltaje o una E mayúscula para fuerza electromotriz y resistencia con la letra R mayúscula.
acá tenemos el triángulo de la ley de Ohm. Aquí nos proporciona las ecuaciones. Es bien fácil para poder aprenderse las ecuaciones de la ley de Ohm. El triángulo lo dividimos acá en tres partes, donde en una parte va a ir el voltaje, en otra la corriente y en otra la resistencia, ¿verdad? En esta parte de acá. Si quiero calcular voltaje, tapo la E y aquí me aparece E es igual a I por R, corriente por resistencia. Si quiero calcular corriente, tapo la I y I es igual a voltaje entre resistencia. Si quiero calcular resistencia, tapo la R y R es igual a voltaje entre corriente. Pueden observar allí ustedes que es bien fácil para poder manejar las ecuaciones con el triángulo, ¿verdad? Con este triángulo se los hace fácil para manejar las ecuaciones y aplicar la ley de Ohm. Aquí tenemos un ejemplo aplicando la ley de Ohm. Tenemos un ejercicio donde la fuente es 12 voltios, una resistencia 6 ohmios y nos pide aquí calcular la corriente acá, ¿verdad? Entonces, para calcular la corriente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aplicando el triángulo, tapamos la corriente. Si tapamos la corriente es igual a voltaje entre resistencia. Vamos a sustituir los valores. Corriente es igual a 12 voltios, que es el que tiene la fuente aquí, dividido entre 6 ohmios. 6 ohmios acá nos da un resultado de corrientes igual a 2 amperios. Ese es el valor de la corriente en este circuito. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí es de 24 voltios, R igual a 6 ohmios. Entonces vamos a calcular la corriente. Vamos a decir que corriente es igual a voltaje entre resistencia y corriente es igual a 24 voltios entre 6 ohmios. Nos da la I igual a 4 amperios, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que de acuerdo con la ley de Ohm, cuando el voltaje aumenta, también lo hace la corriente. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Donde aquí tenemos que calcular la resistencia. Entonces, si calculamos la resistencia, vamos a ver, hoy vamos a utilizar la ecuación de resistencia. E es igual a 12 voltios y es igual a 3 amperios. Entonces, R va a ser igual a 4 ohmios, aplicando la fórmula de ¿qué? De la resistencia, donde R es igual a B entre corriente. Entonces, 12 entre 3 es a 4 y por lo tanto nos da 4 ohmios. Aquí tenemos otro ejemplo de calcular el voltaje. Nos dan la corriente, la resistencia igual a 3 ohmios. Entonces vamos a calcular el voltaje. Vamos a decir que voltaje es igual a corriente por resistencia. E es igual a 4 por 3, sustituyendo valores, donde E es igual a 12 voltios, ¿verdad? Ejercicios aplicando la ley de Ohm, sencillos y entendibles, ¿verdad? Tenemos otro ejercicio en serie, ¿verdad? Donde tenemos un voltaje de 12 voltios, una corriente I igual a 4 amperios, R1 y R2, un voltaje 1 que es igual a 1, voltaje 2 no sabemos, ni la R2 no la sabemos. Entonces, para poder calcular este circuito, primeramente debemos de calcular la resistencia total. Para eso, para calcular la resistencia total, como ya tenemos la corriente total en todo el circuito, porque dice la característica del circuito en serie que la corriente es la misma en todo el circuito, ¿verdad? En un circuito en serie. Entonces, aquí son 4 amperios, aquí en R2 también son 4 amperios. Entonces podemos calcular la R total si tenemos el voltaje total y la corriente total. Entonces vamos a decir que resistencia total es R1 más R2, 12 voltios dividido entre 4 amperios son 3 ohmios. Estamos aplicando 12 voltios acá
y la corriente total con 4 amperios, entonces la resistencia son 3 ohmios. Aquí resistencia total son 3 ohmios. Después calculamos R1, que es la resistencia. Esta sería R1 es igual a V1 entre I. Diríamos que 1 voltio entre 4 amperios es igual a 0.25 ohmios. Hoy calculamos R2, resistencia total menos R1. 3 ohmios menos 0.25 ohmios da 2.75 ohmios. El voltaje 2 es igual a I por R2, entonces 4 amperios por 2.75 ohmios, 11 voltios. Entonces 11 más 1, un total de 12 voltios. Tipos de circuitos básicos. Los tipos de circuitos eléctricos básicos son los circuitos en serie, circuito en paralelo y circuito mixto. Hoy vamos a ver lo que es el circuito en serie. Aquí observamos un diagrama donde hay esta serie de pilas conectadas de 1.5 voltios. Están conectadas en serie. En serie el voltaje lo sumamos. En este caso sería 1.5, 3 voltios, serían 6 voltios. Podemos ver aquí 1.5 voltios por 4 sería igual a 6 voltios. Aquí vamos a ver otro ejemplo donde hay dos baterías en serie, que son baterías de pilas de 12 voltios. Al conectarlas en serie, 24 voltios. Aquí está 12 voltios por 2 es igual a 24 voltios. Ahí tenemos el ejemplo en serie, ¿verdad? De un circuito en serie. Aquí podemos ver el ejemplo de un circuito en serie. Si definimos el concepto de un circuito en serie, es donde los dispositivos están conectados uno detrás del otro en un lazo cerrado, ¿verdad? Lazo cerrado acá en el circuito. Aquí lo podemos ver con las lámparas, circuito en serie con 2 lámparas, y aquí circuito de equivalencia en serie. Aquí están los símbolos de la resistencia y aquí están los focos, ¿verdad? Entonces esto es la representación de un circuito, el diagrama, ¿verdad? El diagrama de un circuito en serie. Bueno, acá tenemos el ejemplo de un circuito en serie. Hay una R0, R1 y el voltaje, ¿verdad? Que son los elementos básicos de un circuito. Entonces, si queremos ver cuánto es el voltaje es igual a R1 más R0 por I, ¿verdad? Si queremos calcular corriente, vamos a decir que corriente es igual a V por R1 más R0. Sería R1 más R0. Y las resistencias serían que R total es igual a R1 más R0. Aquí está R1 más R0, donde R1 carga de la resistencia es esta. Y R0, resistencia propia del cable. Siempre el cable tiene su resistencia, es lo que quieren representar acá en este diagrama. Es la representación, ¿verdad? En este diagrama. Aquí tenemos un circuito en serie donde nos proporciona una fuente de voltaje de 12 voltios. R1 es igual a 1 ohmio, R2 es igual a 2 ohmios y R3 es igual a 3 ohmios. Tenemos que calcular la resistencia total. Calcular la resistencia total debemos de hacer uso de la ecuación. R total es igual a R1 más R2 más R3. Es una suma, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá. Aquí está, R es igual a 1, ya aquí está sustituido ya, 1 más 2 más 3, que esto es igual a 6 ohmios. Entonces, la R total es igual a 6 ohmios. También nos pide la corriente que circula en este circuito. Entonces, la ecuación de la corriente es igual a voltaje entre resistencia. Voltaje entre resistencia. Entonces vamos a ver acá, dice que el voltaje son 12 voltios entre 6, que es la resistencia total, y esto 12 dividido entre 6 nos va a dar 2 amperios. También nos piden el voltaje 1, que es el voltaje en la resistencia 1.
Entonces vamos a ver acá, dice que voltaje es igual a corriente por R1. La corriente que calculamos son 2 amperios, la corriente total, ¿verdad? Son 2 amperios la corriente que circula en todo el circuito por un ohmio, que es la resistencia. Esto, si lo multiplicamos, nos va a dar 2 voltios. Esta resistencia quiere decir que consume 2 voltios. Ahora bien, dice que hay que calcular el voltaje en esta resistencia. Entonces, el voltaje va a ser igual a corriente por R2. Entonces, ¿cuánto es la corriente? Son 2 amperios, no cambia, porque la característica de un circuito en serie es que la corriente es la misma y el voltaje se divide. Quiere decir que la fuente de alimentación son 12 voltios. Entonces, la sumatoria de todas las caídas de voltaje es igual a la fuente de voltaje. Esta suma tiene que ser igual a la fuente de voltaje. Cuando lo calculemos, vamos a comprobar esta característica del circuito en serie. Ahora vamos a calcular el voltaje 3, donde es igual a I por R3, que la I es 2 amperios por 3 ohmios. Esto es igual a ¿cuánto? A 6 voltios. Aquí lo tenemos. Y por R3, 6 voltios es igual a 2 amperios por 3 ohmios, que nos va a dar ¿cuánto? 6 voltios. 6 voltios. 2 por 3, 6. 2 por 3, 6, ¿verdad? Entonces allí tenemos ya calculado los voltajes. Nos pide el voltaje total. Lo vamos a demostrar con ¿qué? Con la ecuación que dice que 1 más C2 más C3 va a ser igual a 2 voltios más 4 voltios más 6 voltios. Esto es igual a 12. Entonces, 12 voltios, el total de la batería, ¿verdad? De la fuente de voltaje. Entonces cumple la característica donde dice que la sumatoria de las caídas de voltaje es igual a la fuente de voltaje. Entonces ya resolvimos este circuito. Resuélvanlo ustedes en su cuaderno para poner en práctica en qué consiste y las características de un circuito en serie. Voy a continuar explicándoles en qué consiste un circuito en paralelo. El circuito en paralelo, ¿verdad? Entonces, voy a mostrarles un ejemplo de circuito conectado en paralelo. Aquí tenemos un circuito conectado en paralelo. Un circuito conectado en paralelo es donde se conectan los dispositivos uno a la par del otro. Acá lo podemos observar que los dispositivos están conectados uno a la par del otro. Las lámparas, miren. Cuando se habla de conectar dos lámparas en paralelo, estas lámparas están conectadas una a la par de otra. Ese es el concepto fundamental de un circuito en paralelo, es donde los dispositivos están conectados uno a la par del otro. Voy a mostrarles otro diagrama de estas pilas que están conectadas en paralelo. Entonces aquí está la característica del circuito en paralelo, es que es el inverso de la característica del circuito en serie. La fuente de voltaje es igual a las caídas de voltaje, y en el circuito en serie es que la sumatoria de las caídas de voltaje es igual a la fuente de voltaje, y en el circuito paralelo las caídas de voltaje son igual a la fuente de voltaje. En este caso las caídas de voltaje son estas en una resistencia, ¿verdad? Entonces son igual a 1.5. En paralelo no aumenta, son igual, ¿verdad?, a la fuente. Bueno, aquí tenemos un circuito en paralelo. Retomando nuevamente el concepto, los dispositivos están conectados uno a la par del otro. Entonces aquí tenemos este circuito donde la fuente de voltaje son 12 voltios, la resistencia 1 son 4 ohmios y la resistencia 2 son 6 ohmios. Bien, aquí ¿qué debemos hacer? Primero se debe
conocer el valor de la resistencia para saber el flujo de corriente en el circuito paralelo. Por lo tanto, se produce la fórmula de más abajo. Entonces, E es igual a E1 es igual a E3. Esto quiere decir que el voltaje de la fuente es igual al voltaje en R1 y en R2. Entonces vamos a continuar con el cálculo, ¿verdad? Para calcular fácilmente la resistencia total, R total multiplicación de la resistencia, suma de las resistencias. Es la fórmula que se aplica en paralelo, ¿verdad? Cuando solo hay dos resistencias, pero cuando hay más de dos resistencias toca aplicar esta primera ecuación, ¿verdad? Entonces, R total va a ser igual a R1 por R2 dividido entre R1 más R2, es la ecuación. Si en este circuito E es igual a 12 voltios, R1 es igual a 4 ohmios y R2 es igual a 6 ohmios. La resistencia total sería la siguiente. Lo primero que vamos a hacer es calcular la R total, ¿verdad? R total va a ser igual a 4 por 6 dividido entre 4 más 6, 24. Aquí sería 4 por 6, 24. 4 más 6, 10. 24 entre 10 sería 2.4 ohmios. Entonces el valor de la R total serían 2.4 ohmios. Algo que debemos de tomar en cuenta cuando calculamos resistencias en paralelo. Siempre este valor tiene que ser menor que la menor resistencia. La menor resistencia es 4 y nos dio 2.4 el resultado, entonces es menor que la menor resistencia, ¿verdad? Continuamos calculando la I total, que la I total va a ser igual a voltaje entre resistencia. Entonces 12 voltios entre 2.4 ohmios, que es la resistencia total, esto nos va a dar 5 amperios. 5 amperios es la corriente total de todo el circuito, que en el circuito paralelo la corriente se divide en cada una de las ramas. Se divide y el valor de cada rama es de acuerdo al valor de la resistencia. Ahora bien, como la corriente se divide, nos pide que hay que calcular I1 y I2. Aquí va a tener un valor y aquí va a tener otro valor, porque cuando llega a este punto de este nodo se divide la corriente. Calculamos I1, entonces I1 es igual a 12 voltios, porque este voltaje es igual porque está en paralelo. Dice la característica que la fuente de voltaje es igual a las caídas de voltaje. Entonces vamos a ver aquí como tomando en cuenta esa característica del circuito paralelo. Entonces vamos a decir que el voltaje no lo tenemos todavía, pero por la característica sabemos que es 12 voltios. Entonces 12 entre 4 nos va a dar 3 amperios. Aquí por esta rama salen 3 amperios. Por esta otra vamos a calcular. Entonces vamos a decir que I2 es igual a 12 voltios, que también acá es 12 voltios por 6 ohmios. Esto son 2 amperios. Entonces la suma de estas dos nos da la corriente total. Ahora bien, hoy vamos a calcular el voltaje, que si aplicamos la ecuación vamos a decir que I1, voltaje 1 es igual a I1 por R1, 3 amperios por 4 es igual a 12 voltios. Aplicando la ecuación también nos sale que son 12 voltios. En E2, bien, que es el voltaje 2, también lo calculamos donde la corriente es 2 amperios por la resistencia que son 6 ohmios, son 12 voltios. Entonces ahí es donde se cumple la característica que las caídas de voltaje son igual a la fuente de voltaje porque se encuentran en paralelo. También tenemos el circuito serie paralelo, que también es llamado circuito mixto, que tiene una parte en paralelo y la otra parte en serie. Podemos observar aquí el diagrama, es donde tiene una parte en paralelo y una parte en serie, ¿verdad? Dispositivo en serie y uno en paralelo. Para poder resolver este circuito debemos de sumar primero las resistencias en paralelo, que la ecuación de la resistencia total dijimos anteriormente que es R1 por R2 entre R1 más R2.
para poder simplificar. Ya simplificado nos va a quedar con dos resistencias. Este es el equivalente de estas dos y este es esta resistencia 3. Entonces aquí está simplificado el circuito.